Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta es la sesión uno al taller Resiliencia, un análisis teológico. Sean bienvenidos. La intención de esta sesión uno es compartirles las pretensiones que hay debajo de compartir este taller, hablarles un poco de los términos, resiliencia, teología, y sobre todo enmarcar este taller en el gran proyecto que es el EPEC. Así es que, ¿qué les parece que comenzamos? Tampoco quisiera extenderme mucho. El EPEC es el Espacio Popular de Exploración Cristiana y pues es una comunidad, somos o intentamos ser una comunidad de generación de juicio crítico a partir de compartir conocimientos, compartir emociones, compartir diálogos. eh, digamos que seríamos como una escuelita que intenta romper los esquemas institucionalizados y entonces pues se intenta romper esta estructura piramidal para compartir los compromisos de construir una realidad radical en el sentido ético del cristianismo, ¿no? Y pues obviamente pues se mezclan o intentamos que se mezclen varias áreas porque pues así es lo real, ¿no? Complejo. Y nos apoyan profesores de filosofía, teología, psicología. Hay unos amigos que dieron unos talleres desde el psicoanálisis, mística. De hecho, el profesor, el amigo Elías, tiene ya unos talleres publicados en la plataforma del EPEC. En YouTube lo pueden encontrar sobre espiritualidad ignaciana y espiritualidad teresiano-sanjuanista. Así es que ahí van el EPEC intentando ser amigo de las vías digitales. También les pedimos paciencia, comentarios sobre a nivel técnico, no se escucha o no se ve bien, y a nivel comunidad, pregúntenos, háganos, enriquezcan los talleres y pues son bienvenidos. Ahí están las redes sociales, tenemos una página oficial y pues adelante, ¿no? La idea es caminar juntos en este proceso. ¿Qué les parece que comenzamos con una explicación así muy general sobre qué es resiliencia y sobre todo enmarcarlo en el análisis teológico que se pretende en este taller, así a grandes rasgos? Y miren, si ustedes van a la página de internet del Wikipedia, ¿no? A San Google, y buscan resiliencia, van a encontrar casi siempre estas ideas de generación de capacidad. Es una capacidad humana por la cual el humano tiene los pilares suficientes para fortalecer su espíritu y hacerle frente a los problemas que vengan en el futuro. Entonces es una capacidad que está fundamentada en una mentalidad, y entonces pues la resiliencia intenta trabajar aspectos de cómo construir una mentalidad positiva para que en el futuro, ante nuevos retos, ante nuevos ¿cómo se le llama? En tanatología le llaman duelos, problemas en general, pueda el espíritu humano ya fortalecido salir avante, ¿no? Salir positivo, darle vuelta a los asuntos. Entonces, esto obviamente es un área de la psicología y pues uno preguntaría, bueno, ¿y qué tiene que hacer aquí la teología, ¿no? Y esa es la pretensión de esta sesión. Ya escuchó la teología, qué es lo que tiene que hacer la resiliencia. La resiliencia se enfoca en trabajar esta capacidad. Y entonces, ¿qué hace la teología? Y bueno, por eso yo quise revisar el término de resiliencia en el internet, ¿no? Ver de qué trataba. Y pues me encontré con que uno de los grandes problemas o de los problemas iniciales que se le presenta a todo humano son los momentos de crisis, momentos problemáticos que hacen que nuestra vida cambie, tome otro rumbo, que nos saque del área de confort, tan famosa ya esta frase. Pero a final de cuentas me llevó a pensar que el término crisis en el sentido etimológico nos lleva a pensar en un momento de separación con lo que estaba unido. Y ya solo este momento ya me hace pensar en el término religión, también en sentido etimológico. Porque la religión lo que intenta hacer es, como en el término latino ya nos sugiere, religar, volver a ligar algo que está unido y que dejó de estar unido.
Y en este sentido creo que ya hay suficientes paralelismos para comenzar con una reflexión compartida entre las dos áreas. Si bien la resiliencia intenta construir herramientas para determinar cómo vamos a volver a construir aquello que me envió a la crisis, la palabra es hito, un momento que estuvo en mi vida tan fuerte que me sacó de la rutina y entonces hizo que todo lo que viniera después ya no sea igual. Y en teología, la religión es precisamente algo así. Es un momento, cuando es real, de construcción o reconstrucción de una relación que estaba ahí antes, y se puede pensar que todo lo que viene después o toda esta relación que viene posterior es totalmente diferente. Y esto en un análisis cristiano se le llama un cambio radical, una metanoia, un renacimiento, una nueva vida. Y es curioso porque esta frase, renacimiento o renacer a la nueva vida, también lo utiliza la resiliencia. Entonces, cuando yo empecé a darme cuenta de estas dos propuestas muy, muy parecidas, ¿no? Están espejeando una propuesta y otra propuesta, más allá de que ciencia comenzó antes en el tiempo, pensé que se pueden tomar de la mano y construir de mejor manera propuestas para el espíritu ante las adversidades, ante los retos. Me gusta el término adversidad, ¿no? Porque una adversidad puede ser cualquier cosa. Puede ser algo externo a mí, que en general aquí se engloban muchos de los problemas, todo lo que está pasando allá, y puede ser algo que está dentro de mí, problemas internos. Aquí me acabo de venir a la mente una frase que escuché en un video de YouTube. Es una psicóloga que ella está hablando o tratando de resumir la propuesta de este librito de Los Cuatro Acuerdos, ¿no? De Miguel Ruiz. Pero independientemente del libro y del autor, me gusta que ella mnemotécnicamente resume muchos de estos problemas y una propuesta de solución. Y ella dice: yo, mí, me, conmigo y contra mí. Yo, mí, me, conmigo y contra mí. Y ella repite, ¿no?, esta frase y dice: ese es uno de los grandes problemas, creer que lo que está afuera me afecta, conmigo, ¿no?, es hacia mí. Y la otra propuesta sería decir: yo soy el que se está victimizando y hace que la otra cosa, que la cosa de ahí enfrente, me afecte, ¿no? Por ejemplo, mi esposo o mi esposa me fue infiel. Es distinto a decir: el esposo o la esposa es infiel y yo elijo que me afecte. Este me, o el conmigo, el hacia mí, hace toda la diferencia. Pues bueno, el cristianismo dirá: ¿y en qué sentido puedo alejarme totalmente de la sociedad? ¿Dónde quedan los otros valores de la solidaridad, la subsidiariedad, construcción de una sociedad de bienestar y demás? A final de cuentas, termina siendo parte de una propuesta ética del cristianismo, esto de la justicia social, o puede desentenderse, como hemos imaginado en general a la religión, desde estas críticas pues limitadas, ¿no?, que dicen: la religión simplemente es una invitación a hincarse y alzar las manos al cielo y cantar coritos. Y bueno, esta en realidad es la propuesta de la religión, y en este sentido creo que vale mucho la pena hablar de la propuesta de la teología, a diferencia de la propuesta de la religión en términos de los mitos o en términos de los ritos. Y ahorita vamos a hablar un poco de la tarea, o de cómo vamos a tratar de entender a la teología en este taller. Pero quisiera terminar con respecto a las adversidades que modifican mi vida y cómo vamos construyendo herramientas por necesidad para salir de aquí. Simplemente me gustaría llegar a uno de los otros puntos importantes, que es decir que si al final de cuentas tenemos un momento de crisis, por la palabra, por la etimología, nos lleva a pensar que si ya se separó algo, tenemos que llegar, o llegamos a fuerzas,
a un segundo nivel, que es el nivel de la toma de decisiones. ¿Qué hago con esto? Y aquí quisiera comentar a grandes rasgos y así de rapidito un análisis de este filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, este francés medio visco. Me acuerdo que en algún lugarcito de estos, haciendo una analogía del teatro, habla de los niveles de abstracción en la mente humana. Él dice que, por ejemplo, generalmente la gente vive su vida como si estuvieras siendo un personaje de una obra de teatro, la estás llevando a cabo. Y está bien, a lo mejor puede ser un mejor personaje, el personaje principal. A lo mejor no eres el personaje principal, a lo mejor eres secundario, terciario, a lo mejor eres el árbol, el viento, ¿no? Como en las primarias. El punto no es ese, el punto es que habrá que darse cuenta que en ese momento estás siendo el actor o la actriz principal de tu obra de teatro. Y no pasa nada. A nivel analítico simplemente hay que darse cuenta que es un primer análisis, un primer nivel de abstracción, y habrá que pensar cómo llegamos al segundo nivel de abstracción, que sería ser el espectador, el segundo nivel, según Sartre. El segundo nivel sería estar como espectador viendo la obra de teatro. Y este segundo nivel se puede trabajar cuando analizas todo lo que viviste en tu día. Empiezas a pensar, fíjate que yo respondí de esta manera, a lo mejor no fue lo mejor, vamos a pensar por qué no fue lo mejor, si fue lo mejor, cuáles son los elementos que estaban involucrados, qué elementos yo tomé en cuenta para tomar esta o esta otra decisión. Cuando haces todos estos ejercicios de análisis de lo que te pasó en el día, puedes lograr construir este segundo nivel de abstracción en este ejercicio mental que estamos compartiendo. Y esto es muy bueno porque vas clarificando el modo en que estás actuando, vas clarificando si hay una ideología de fondo, si hay un complejo ético que ayuda a que decidas por esto o por esto otro, ayuda a que construyas para el futuro lo que quieres decidir. Y es así que llegas al tercer nivel de abstracción, que es la propuesta que propone Sartre, la propuesta existencialista. Habrá que llegar a escribir una nueva obra de teatro. Ya no estás actuándola, ya no estás siendo espectador de la obra de teatro, ahora estás en un tercer nivel, que es un nivel en donde tienes la capacidad, la voluntad y la libertad de decidir hacia dónde va tu historia. Bellísima esta historia, ¿no? Porque si bien es súper difícil llegar ahí, creo que nos lleva paso a paso en un trabajo de construcción del espíritu, de construcción del yo, que mucho puede ser parte de una construcción resiliente, ¿no? Y entonces, para llegar a decidir hacia dónde quiero que vaya mi vida, en un tercer nivel de abstracción, según esta historia, habrá que ir construyendo en el segundo momento de construcción, de abstracción, estas herramientas de resiliencia, porque son niveles de análisis del yo, son niveles de análisis de las acciones, de la toma de decisiones que voy llevando a cabo en mis días. Entonces, creo que ahí sí ya hay mucha tela de donde cortar para este taller. Ahora, tampoco es que en este taller se pretenda ofrecer muchísimas herramientas innovadoras. No. Ustedes pueden acercarse al internet, hay libros muy buenos. Yo me encontré que se llama Los Patitos Feos, no sé si lo pueden ver. El autor es Boris Cyrulnik, es un librazo. Bueno, además el autor pues es del papá, ¿no? de la resiliencia. Se llama Los Patitos Feos. La resiliencia, una infancia infeliz no determina la vida. Y así hay otros libros, ¿no? Está del poder de la resiliencia, de Robert Brooks y Sam Goldstein, no sé. Cómo lograr el equilibrio, la seguridad y la fuerza interior necesarios para vivir en paz. Y lo bonito es que y bueno, y hay muchos otros textos, ¿no? Que puedes encontrar en internet, comentarios. De Boris Cyrulnik puedes encontrar hasta videos en YouTube muy esclarecedores, muy claros. Él se enfoca en la infancia, pero también habla de la resiliencia como herramientas para el adulto. Y también puedes encontrar podcasts, ya escuché 2 o 3 bien interesantes.
Pero pues eso me lleva a pensar, bueno, ¿y entonces de qué trata esto? ¿De repetir? ¿De intentar resumir estas propuestas? Y pues no, por eso quería hablar de los alcances o las pretensiones de este taller. Es compartir reflexiones, ideas que me van surgiendo desde los textos de la teología que me han acompañado durante varios años, ¿no? Y para eso entonces ya tendría que meterme a hablar sobre lo que es la teología y qué tareas tiene la teología. ¿Por qué creo que es importante? Pues porque si bien yo he escuchado varios videos en YouTube, he escuchado algunas propuestas, a mí me gustaría dar mi resumen chiquito, ¿no? A grandes rasgos yo creo que la teología es un esfuerzo humano por hablar de lo divino. Bueno, esta no es definición mía, ¿no? Muchísimos libros hablan de esto. Además, la teología es una de las ciencias más antiguas en el sentido institucionalizado, academicista, como lo entendemos hoy, de una universidad occidental, ¿no? De hecho, fue la madre para otras grandes ciencias, ¿no? Para el derecho, para la filosofía. Recordemos, ¿no? Estaba en la época medieval, o el trivium, el quadrivium. ¿Por qué estudiaban eso? Pues porque había que estudiar o derecho canónico o teología, ¿no? Las ciencias sagradas y demás. Entonces, digamos que históricamente pues es una de las ciencias más antiguas, a pesar de que hoy decir que estudias teología pueda ser o pueda sonar totalmente extraño. Eso es curioso, ¿no? Y pues no hace más que tratar de presentar de manera argumentada, por lo tanto de manera racional y por lo tanto de manera humana, todo lo que se puede decir sobre lo divino. Y así digo a propósito, lo divino, pero no estoy diciendo Diosito Yahvé o Diosito Jehová, o el Dios Krishnamurti, o Ahura Mazda. No estoy hablando de un Dios de una religión en específico. En un primer momento se habla de lo divino como aquello que sustenta la vida de lo creado. Estoy hablando a nivel ontológico, que es la pretensión de la teología en un primer nivel. Ya en un segundo nivel se intentará enfocar en cómo podemos dar ese salto entre lo divino, que ya puede ser analizado como necesario filosóficamente, y tratar de saltar de esta teología natural a una teología de la persona, ¿no? Del diálogo entre esto divino y su creación, que sería ya en un segundo momento la teología cristiana, por ejemplo, como propuesta también. Y creo que a mí me gusta mucho también rescatar que hay un tercer momento que salta, o intenta saltar por lo menos, de una teología especificada en un rito, en un ritual, en una religión específica humana, al tercer nivel, que sería hablar de la divinidad común a todos, y más allá de hablar de que todos somos Dios y entonces yo puedo modificar la realidad. No, más allá de estas pretensiones como graciosas, ocultistas, tratar de hablar de un Dios ecuménico, ¿no? De la necesidad de acercarse a partir de la reflexión humana a algo que la trasciende a la mente. Entonces, si pensamos que la teología es eso, propuestas argumentadas, lógicas, sistemáticas, programáticas, sobre lo que se puede decir de lo divino en sentido ontológico, en sentido que sustenta el ser de las cosas, podemos entonces hablar después de una propuesta antropológica, cómo se entiende al hombre desde aquí, una propuesta ética, es decir, el hombre debe hacer esto o debe hacer esto otro y por qué, y en general una propuesta pues también religiosa, es decir, de propuesta espiritual que fortalece el espíritu. Sonó redundante, pero pues básicamente lo que se pretende decir es, ahí hay una cosita en el humano que no es lo físico y que no es lo mental. Y aquí es bien curioso, por ejemplo, rescatar la propuesta de la OMS, la definición de la salud, que sigue en pie, ¿no? Una pretensión también absurda, ¿no? De un equilibrio ideal, ¿no? Entre los niveles físicos, biológicos, mentales y espirituales. Lo que me parece gracioso es que sí lo considera esencial en la integralidad de la humanidad.
sin embargo no nos habla de cuáles son los elementos que hay que considerar o los requisitos para decir que estás sano espiritualmente. Bien curioso esto, ¿no? Por ejemplo, estoy recordando o intentando recordar la pirámide esta de las necesidades del psicólogo Maslow, y ahí hay un aspecto espiritual. Sin embargo, no recuerdo que dé más detalles. Solamente habla algo así como de la relación que hay del humano con aquello que considera divino como sustentante de su esencia. Habrá que investigar un poco más, pero el objetivo también en este taller va a ser ese, abordar un poco más sobre qué es lo espiritual. ¿Puedo alejarme de lo espiritual? Todos los humanos lo tenemos. Y sí, puedo ignorarlo o hay que alimentarlo. Y de eso mero trata esto, ¿no? ¿Cómo lo voy a alimentar? Porque ya la alimentación espiritual es muy diferente de la alimentación mental y de la alimentación física, ¿no? La nutrición. Así es que ya tenemos, creo que a grandes rasgos, lo que es la resiliencia, una propuesta de la psicología en donde se analizan las capacidades humanas para anteponernos ante las adversidades. Creo que en general ya se mencionó qué es la teología, que es una ciencia, y ciencia porque trabaja con argumentos racionales, lógicos y demás. Una ciencia que habla o que puede o intenta hablar sobre lo divino, más bien intenta hablar sobre cosas de lo divino, alrededor de lo divino. Javier Zubiri dirá, un filósofo español, dirá que esto es lo teologal, todo lo que rodea lo divino. Y entonces, si ya sabemos qué es más o menos a grandes rasgos la resiliencia y a grandes rasgos qué es lo que intenta hacer como tarea la teología, la pregunta al final será, retomando lo que he tratado de decir, ¿qué pretende una resiliencia teológica? Pues entonces lo único que va a intentar, o que se propone intentar, es hablar de herramientas desde el punto de vista de la relación con lo divino para brindar fortaleza al espíritu humano, para hacerle frente a las adversidades futuras. Y entonces pues ya no suena tan perdida la cosa, ¿no? Tampoco es súper innovador. Se va a hablar de las herramientas de la resiliencia que han hablado muchos ya. Se va a tratar de hacer un resumen de las herramientas. Pero por otro lado voy a tratar de aportar alguna que otra reflexión desde la teología. Como aporte al análisis, ¿no? Como aporte a la mejor espiritual, que no místico. Porque pues yo no soy de esa área, ¿no? Me falta muchísimo. Pero sí a lo mejor algunos aportes de los grandes teólogos, de los grandes analistas de lo divino. Y entonces ya tenemos algunas propuestas básicas para generar diálogo en este curso. Ahora, creo que tenemos que entender algo básico para comenzar a hablar en este curso de teología, de resiliencia teológica. Y que cuando compartí esta sesión 1 con unos amigos, salieron algunas cuestiones básicas también como dudas. Y es que el presupuesto para tratar de acercarnos a estos temas, sobre todo a la teología, no tanto a la resiliencia, pero sí a la teología, y desde la teología analizar lo resiliente, es el paradigma en términos de los valores que están fundamentando mi relación del yo con el mundo, y entender que todos estos, de este conjunto en filosofía se le llama los conjuntos epistémicos, o los valores con los que me relaciono, con los que vivo, con los que genero conocimiento, genero ideología, genero toma de una postura. Este conjunto de valores, este conjunto de necesidades básicas son mías, en el sentido de que son contextualizadas. Son contextualizadas a nivel temporal, geográfico y demás. ¿Y por qué es importante hacer referencia al paradigma? Y a lo mejor no quedarnos con la palabra paradigma, pero sí con el concepto en general de una bolsita en donde yo estoy guardando mis conceptos. Pues porque si pretendemos construir una relación con mi yo fuerte para el futuro,
necesitamos analizar desde dónde lo voy a hacer. Es decir, que si por ejemplo necesito cambiar una actitud negativa que continuamente repito y no me doy cuenta, entonces necesito trabajar primero esto. Analizar cuáles son mis paradigmas, cuáles son mis valores básicos, cuáles son las ideologías de fondo, cuál es mi mentalidad, es una palabra que usan, ¿no? Y pues si no trabajamos o si no estamos como permitiéndonos desde el primer momento aceptar que hay conceptos que a lo mejor no son correctos del todo o que pueden ser mejorados o nutridos con otros conceptos, entonces no voy a avanzar mucho, ni a nivel resiliente, ni mucho menos a nivel espiritual. Esto me lleva en un segundo término a pensar en consecuencias tan extremas como que ya soy consciente de mis límites conceptuales, ya estoy entendiendo que todo lo que yo entiendo, ¿no? Estoy entendiendo que lo que entiendo sobre el mundo, sobre Dios, sobre el hombre, sobre la sociedad, es desde mi limitante finito humano, una mente finita, y entonces eso me va a permitir primero descansar. Mi mente es finita, por lo tanto no abarco el mundo entero y por lo tanto no tengo las respuestas para todo. Y ahí vamos a ver ya después que ese es un elemento súper importante para descansar en el sentido de los apegos, descansar en el sentido del pseudocontrol de las cosas, y a lo mejor puede ayudarnos a eliminar, por ejemplo, problemas de ansiedad y demás. En la teología es básico callar la mente humana para tratar de rascarle tantito a lo divino. Y pues por eso requerimos honestidad también, requerimos apertura y requerimos honestidad, apertura para ver que hay otros mundos posibles y para entender que si lo divino es en realidad divino, por ser divino va a desbordar la mente humana, la mente chiquita humana, ¿no? Que siempre es finita. Que por cierto aquí me gustaría comentar así de rápido que una de las grandes críticas, por ejemplo, que yo he escuchado una y otra vez a lo divino es que no podría existir esto divino o este Dios porque hay muchísimo mal. Y ahora en tiempos de coronavirus lo he escuchado y lo he visto en algunos comentarios de amigos en el internet. Es que si existe Dios, ¿por qué no baja y me cura? ¿Y por qué no baja y cura a mi mamá que se enfermó y a mi novia y a mi hijo? ¿Y por qué no para esta maldad humana? O las personas violentas, ¿por qué no para esta maldad humana? O las violaciones a las mujeres, con todos estos feminicidios y el problema estructural con los grandes bloques económicos que matan a la gente y las dejan morir de hambre y demás. Y muchos de estos males humanos se le atribuyen a la divinidad, porque si la divinidad fuera omnipotente, tendría todo el poder de parar el mal. Pero si Dios deja que siga en pie el mal, entonces o es un Dios malo, o no es potente, omnipotente, o no existe. Estas no son críticas nuevas, son críticas súper antiguas. Ya Feuerbach, este filósofo, padre de los filósofos de la sospecha, ya había hablado también de estas críticas. Creo que aquí no es tema de teología, no es tema del análisis de la teología natural o de la apología de la divinidad, ¿no? Si les interesa, con mucho gusto vamos trabajando otro cursito o le vamos preguntando a alguien que sepa mucho. Pero sí me gustaría dejar en claro simplemente que aquí tratamos de estar por encima de esa crítica, sabiendo o teniendo en cuenta que el mal proviene de la libertad del humano y que un Dios que saltara de su casa divina, saliera corriendo y pusiera la mano en este mundo para impedir el mal, terminaría siendo un Dios más terrorífico de lo que pensábamos, porque entonces limita la libertad del hombre que está obrando mal, un mal ético. Si nos damos cuenta en esta figura, en esta escena de teatro, que nos imaginamos que Dios baja corriendo y dice no golpees al niño. En realidad lo que está haciendo este tipo de Dios caricaturesco sería limitar la libertad del humano.
Y entonces un Dios que limita la libertad del humano termina siendo un Dios más terrorífico de lo que inicialmente pensábamos. Para quien guste, pues hay mucha bibliografía al respecto. A mí me gusta cómo lo resume este filósofo mexicano José Porfirio Miranda en La Revolución de la Razón, me parece, en un libro muy bueno. Creo que sí es ahí donde lo habla de esto. Pero bueno, ahí está abierta la sección de los comentarios, por favor acérquense. Están también los cursos del EPEC, entonces pues hay mucho de donde podemos trabajar, ¿no? Y bueno, ya para terminar, llevamos ya media hora, quisiera comentarles a grandes rasgos, bueno, leerles el temario propuesto para este taller, solo para cerrar el tema, ¿no? El primer video. Les comenté, el título es Resiliencia, un análisis teológico, o bueno, intentamos construir una resiliencia teológica, y me gustaría comenzar con el análisis de la palabra resiliencia como ajena totalmente a la resistencia. Un ser resiliente no es el ser resistente. Y entonces aquí vamos a hablar de la invulnerabilidad cotidiana y el ateísmo. En una segunda sesión propongo que hablemos del vacío existencial y del silencio de Dios. Si ya hablamos primero del ateísmo como vulnerabilidad humana, esto nos lleva inmediatamente a pensar que puede que haya un silencio de Dios y cómo